En el Reino Unido se esconde la historia de una aeronave que, si bien nunca ostentó el liderazgo de la industria, dejó una huella imborrable en la historia de la aviación. El Vickers VC-10 fue un avión de pasajeros de fuselaje estrecho y largo alcance, fabricado por el conglomerado británico Vickers Armstrong a principios de los años 60. Considerado uno de los aviones de línea más sofisticados técnicamente de su época, esta aeronave perteneció a una categoría poco común: reactores propulsados por 4 motores montados en la cola, compartiendo honores con el Ilyushin INL-62 soviético y el más pequeño Lockheed Jetstar. Para entender el oros de este diseño, es preciso retroceder varias décadas en el tiempo. La aviación británica siempre había tenido un peso considerable en la industria, y a finales de los años 40, esa fortaleza se manifestaba con claridad. Gran Bretaña fue la primera nación en presentar al mundo una clase de motor genuinamente novedosa. El de Havilland Comet se ganó un lugar en la historia como el primer avión de pasajeros a reacción, y el Vickers Viscount le siguió como el primer turbohélice. Ciertamente, la tragedia acompañó esta revolución, pero nadie podía negar la cruda capacidad de ingeniería que la sustentaba. Vickers Armstrong, como empresa, se remontaba a los años 20, fruto de la fusión entre Vickers y Armstrong Whitworth. Esta fue la compañía que logró que el turbohélice Viscount original despegara en 1948, y la aeronave resultó ser un éxito rotundo, con un total de 445 unidades entregadas. A finales de los años 50, le siguió un hermano mayor, el Vickers Vanguard, con un rendimiento comparable al del Lockheed Electra, aunque en esta ocasión su popularidad nunca llegó a materializarse del todo. El trabajo militar mantuvo a la compañía igualmente ocupada durante este periodo. Su logro más destacado fue el Vickers Valiant, uno de los 3 legendarios bombarderos V de Gran Bretaña, y esta aeronave se convirtió en el punto de partida inesperado para lo que, a la postre, sería el principal proyecto civil de Vickers. En 1951, justo cuando el Valiant completaba su primer vuelo, las autoridades británicas emitieron una solicitud: construir un avión de transporte basándose en las lecciones aprendidas de aquel programa de bombarderos. Los funcionarios deseaban algo verdaderamente versátil, un transporte de largo alcance, también adaptable para uso civil, algo que pudiera aprovechar el éxito inicial del Comet. Las catástrofes que, con el tiempo, desharían ese éxito aún no habían ocurrido. La Royal Air Force encargó la versión de transporte, mientras que BOAC expresó interés en una variante civil. En 1952, Vickers ganó los contratos para construir prototipos de ambos, designados V1000 para el ámbito militar y Vickers Commercial VC7 para uso civil. Sin embargo, el progreso se estancó casi de inmediato, sepultado bajo enormes requisitos de investigación y la necesidad de un motor completamente nuevo, ya que los motores Avon utilizados en el bombardero simplemente no eran adecuados para esta aplicación. El ensamblaje del prototipo finalmente comenzó en 1955, justo cuando los recortes presupuestarios llevaron a la Fuerza Aérea a abandonar por completo el proyecto. Vickers buscó financiación alternativa sin éxito, y BOAC se negó a asumir el proyecto en solitario. El programa falleció en ese punto. Mirando en retrospectiva, la decisión de BOAC tenía sentido. Las aerolíneas estaban a punto de acceder a reactores más rápidos y eficientes, mientras que este diseño de fabricación nacional estaba generando serios quebraderos de cabeza operativos, minando la competitividad de la aerolínea. Para colmo, las catástrofes del Comet y la posterior inmovilización de la flota ya le habían costado a BOAC una parte sustancial de su flota, además de un daño reputacional significativo. Finalmente, BOAC realizó un pedido del Boeing 707 en su lugar. Incluso, esa solución trajo consigo complicaciones. Las redes de rutas británicas dependían en gran medida de los vuelos a Oriente Medio, África y Asia. Sin embargo, el avión de Boeing resultó ser demasiado grande, excesivamente exigente para la infraestructura y mal adaptado a climas cálidos y a aeropuertos de gran altitud. Europa y América del Norte no planteaban problema alguno. Oriente era una cuestión completamente distinta. Quedó claro que ni Boeing ni Douglas podían ofrecer una respuesta adecuada, por lo que los fabricantes británicos decidieron resolver el problema por sí mismos. Llovieron propuestas de todos los fabricantes importantes, pero el concepto de Vickers destacó como genuinamente convincente. Para cuando comenzaron los trabajos de desarrollo serios, los ingenieros ya entendían exactamente lo que BOAC necesitaba, y no era un desafío menor.
El requisito exigía un avión de pasajeros de largo alcance considerable, capaz de competir económicamente con los aviones insignia de Estados Unidos, al mismo tiempo que debía ser mucho más flexible operacionalmente y estar mejor adaptado a condiciones exigentes. Las posibles aplicaciones militares también fueron consideradas en el planteamiento. Estos requisitos moldearon el diseño que se convertiría en el Vickers Commercial VC-10. Dado el tráfico previsto en las rutas que esta aeronave cubriría, construir algo tan masivo como los buques insignia de Boeing o Douglas tenía poco sentido. Los planificadores apuntaron a aproximadamente 150 pasajeros, entre 20 y 30 menos que los diseños estadounidenses comparables. Los requisitos restantes resultaron exigentes por un lado, pero extrañamente un terreno familiar por el otro. Aviadores justo al otro lado del Canal de la Mancha ya habían abordado problemas similares. El francés Sud Aviation Caravelle había sido construido para condiciones comparables, diseñado específicamente para operar en África y Oriente Medio. Esa aeronave era considerablemente más pequeña de lo que Gran Bretaña requería ahora, pero el concepto subyacente se trasladó bien. Los ingenieros adoptaron la fórmula básica, una ala baja y en flecha, combinada con motores montados en la parte trasera del fuselaje. A partir de ahí, los detalles divergieron drásticamente. 2 motores habían sido suficientes para el Caravelle, pero aquí 4 se volvieron innegociables. Los requisitos de relación empuje-peso simplemente lo exigían. Las ubicaciones alternativas tampoco funcionaban. Enterrar los motores dentro del ala ya se consideraba ineficiente, y montarlos en pilones bajo las alas traía sus propios problemas. Un peligro real al operar desde aeródromos de mala calidad, además de un espacio de separación insuficiente. Nadie quería elevar más la aeronave del suelo, lo que habría significado reforzar aún más un tren de aterrizaje que ya necesitaba ser robustecido. Así que los ingenieros volvieron a una configuración de 4 motores montados en la cola, prometedora en teoría, aunque nadie había construido algo así antes. Afortunadamente, los motores en sí ya estaban tomando forma. El trabajo previo de Rolls-Royce en el programa V1000 evolucionó directamente hacia los nuevos motores Conway, los primeros turbofanes de Gran Bretaña. Produciendo alrededor de 100 kilonewtons de empuje, estos motores ofrecían una potencia sólida junto con una genuina eficiencia de combustible, y nuevos mecanismos de inversión de empuje añadían una flexibilidad bienvenida en aeródromos más pequeños. La disposición de 4 motores montados en la cola, a pesar de exigir refuerzos estructurales y elementos de diseño adicionales, finalmente demostró ser muy exitosa. El empuje combinado de estos motores, junto con las cualidades inherentes de la célula, proporcionaba velocidades de crucero de hasta 480 nudos, es decir, aproximadamente 900 km por hora, a altitudes cercanas a los 13.100 metros. Estas cifras no eran especialmente notables para la época, pero el alcance contaba una historia completamente diferente, hasta 8.050 kilómetros. Incluso, los 2 aviones insignia dominantes de Estados Unidos aún no habían dominado distancias tan ambiciosas. El mantenimiento de los motores en esta configuración resultó más complicado que el de las unidades en góndolas individuales, aunque considerablemente más fácil que el de cualquier motor enterrado dentro de la propia estructura del ala. Hablando del ala, una ventaja importante de los motores montados en la cola era lograr una eficiencia aerodinámica excepcional, una superficie alar completamente libre de componentes que interfirieran. Los ingenieros de Vickers volcaron un enorme esfuerzo en este desafío, trabajando junto a varios centros de investigación nacionales para desarrollar un diseño óptimo, capaz de mantener bajas velocidades de despegue y aterrizaje, junto con un sólido rendimiento en crucero. Lo lograron. La envergadura final medía 44,5 metros, abarcando una superficie de aproximadamente 265 metros cuadrados. Esta ala limpia y en flecha generaba suficiente sustentación en cada régimen de vuelo, y su perfil aerodinámico se encontraba entre los más avanzados disponibles para aeronaves de esta clase en aquel entonces. Más allá de sus dimensiones brutas, el ala incorporaba una mecanización notablemente sofisticada. Grandes flaps de diseño Fowler se extendían desde la superficie del ala, aumentando sustancialmente la sustentación. El borde de ataque recibió slats que recorrían casi toda su longitud, mientras que 3 spoilers controlables individualmente se encontraban en cada ala, añadiendo flexibilidad tanto durante el vuelo como en el aterrizaje.
El diseño de la cola exigió la misma atención. Los ingenieros dotaron a la aeronave de una cola en T con un estabilizador horizontal notablemente en flecha, una configuración que requería una extensa asistencia hidráulica, pero que ofrecía una mejora genuina en el manejo a velocidades mínimas. El tren de aterrizaje presentaba su propio conjunto de desafíos, dada la exigencia de soportar pistas rugosas y de baja calidad. La configuración final seguía un esquema convencional de 3 puntos, aunque con patas notablemente cortas, lo que mantenía la aeronave cerca del suelo y reducía el riesgo de cargas laterales. 2 ruedas soportaban el tren de morro, mientras que 4 ruedas sostenían cada pata del tren principal. Estas ruedas por sí mismas eran inusualmente grandes, operando a una presión ligeramente reducida, lo que mejoraba su capacidad para absorber terrenos difíciles. Esencialmente, estaban construidas para condiciones todoterreno en términos de aviación. Una ventaja genuina que el VC-10 tenía sobre diseños comparables era su resistencia a los incidentes de tail strike, golpe de cola, lograda al desplazar el tren de aterrizaje principal hacia atrás. Esto requirió modificaciones en la cola, pero protegió eficazmente a la aeronave de ese modo particular de fallo. Los golpes de cola seguían ocurriendo ocasionalmente, aunque generalmente se atribuían a errores de manejo en tierra más que a fallos de diseño. Gracias a estas soluciones de ingeniería, combinadas con una impresionante relación empuje-peso, este avión de pasajeros de 150 toneladas métricas podía operar desde pistas de tan solo 2.500 metros, mientras que los reactores de largo alcance comparables de aquella época solían necesitar pistas de unos 460 metros más de longitud. La aviónica representó el logro más orgulloso de Vickers en este programa. El sistema de control de vuelo se situaba entre los más sofisticados y avanzados del mundo, incorporando un piloto automático altamente desarrollado, capaz de realizar aterrizajes guiados por instrumentos en condiciones meteorológicas adversas, llegando finalmente a aterrizajes completamente automáticos. Lograr esto requirió una arquitectura de control genuinamente compleja, un sistema hidráulico duplicado con conexiones de motor independientes, además de un uso extensivo de amplificadores hidráulicos. Esta complejidad, aunque exigente en su ingeniería, en realidad simplificó considerablemente las tareas de pilotaje, siendo cómodamente manejable por una tripulación de 4 personas, 2 pilotos, un navegante y un ingeniero de vuelo. Vickers, sin duda, se tomó muy en serio el desafío de la operación en todas las condiciones climáticas. El fuselaje, en sí, tenía una sección transversal ovalada, con dimensiones que encajaban cómodamente dentro de las convenciones estándar de los aviones de fuselaje estrecho. En cuanto a su anchura, apenas difería de sus contemporáneos, como el Boeing 707, el DC-8 o el Ilyushin Il-62. La capacidad de pasajeros variaba considerablemente entre las distintas variantes. Los primeros modelos podían albergar hasta 151 pasajeros con máxima densidad y típicamente 109 en una configuración estándar de 2 clases. Una vez que llegó el Super VC-10, estas cifras aumentaron a 139 en configuración de 2 clases y 174 a máxima capacidad. La disposición de la cabina seguía la práctica convencional, 4 o 6 asientos por fila, divididos por un único pasillo. A pesar de los desafíos de ingeniería que conllevaba, esta seguía siendo una aeronave genuinamente prometedora. BOAC realizó un pedido de 25 unidades, destinadas específicamente a destinos exigentes. Sin embargo, incluso durante la preparación de las pruebas de vuelo, las condiciones del mercado ya habían comenzado a cambiar bajo los pies del programa. El tráfico de pasajeros y la demanda general de aviación estaban aumentando vertiginosamente, y las redes de rutas basadas en centros de conexión, hubs, estaban emergiendo, tendencias que impulsaban a las aerolíneas hacia aeronaves de mayor capacidad. Vickers reconoció este cambio tempranamente, e incluso mientras finalizaba el diseño base, ya había comenzado el trabajo en una variante extendida, el Super 200, que presentaba un fuselaje alargado, motores más potentes y una capacidad para alcanzar 212 pasajeros. Esta versión estaba destinada a competir directamente contra las variantes más recientes del Boeing 707, que ya estaban acaparando cuota de mercado. Desarrollar una aeronave compleja y su derivado simultáneamente agotó rápidamente los recursos de la compañía, obligando finalmente a Vickers a buscar el apoyo gubernamental. Las condiciones mejoraron un tanto, aunque el ambicioso concepto del Super 200 requirió una simplificación significativa. En su lugar, surgieron 2 variantes de producción: el VC-10 estándar, designado tipo 1100, con capacidad para hasta 151 pasajeros, y el Super VC-10 alargado, tipo 1150, que podía acomodar hasta 174.
Finalmente, en Junior de 1962, el prototipo del BC-10 completó su vuelo inaugural. 3 aviones de prueba realizaron cientos de salidas combinadas durante la campaña de certificación, con numerosas modificaciones de diseño introducidas a lo largo del proceso. La certificación se prolongó hasta 1964, cuando las operaciones comerciales finalmente comenzaron. Casi de inmediato, un factor completamente ajeno comenzó a pesar sobre el recién lanzado VC-10, la descolonización. El imperio donde el sol, como es sabido, nunca se ponía, estaba reduciendo constantemente sus posesiones coloniales. Irónicamente, Vickers había diseñado esta aeronave principalmente para rutas que servían territorios en África, Oriente Medio y Asia, y la demanda para exactamente esas rutas estaba ahora disminuyendo drásticamente. BOAC simplemente ya no necesitaba una gran flota de VC-10. La menor demanda de rutas orientales también cambió las prioridades de las aerolíneas en general. Las compañías se enfocaron ahora en expandir su presencia en Europa y los mercados transatlánticos, un territorio donde los aviones de pasajeros más grandes de Estados Unidos, ya refinados a través de múltiples iteraciones de diseño, rendían considerablemente mejor. Para complicar aún más las cosas, la mayoría de los destinos estaban recibiendo ahora una infraestructura aeroportuaria mejorada, erosionando cualquier ventaja operativa que el VC-10 había ofrecido originalmente. Los costes operativos del VC-10, en última instancia, superaron a los de los reactores americanos de mayor capacidad pero más exigentes, aeronaves cuya inmensa popularidad a menudo facilitaba también las operaciones en la práctica. En consecuencia, BOAC, el principal cliente de la aeronave, dejó meridianamente clara su preferencia por el Boeing 707. Cuando se le confrontaba con quejas, la respuesta de la aerolínea era contundente. Gestionaban un negocio comercial, no una organización benéfica, y si Vickers quería una verdadera competitividad en el mercado, la aeronave necesitaba mejoras. La ironía era profunda, ya que la mayoría de las especificaciones, que ahora resultaban poco prácticas, se habían configurado originalmente con precisión según los propios requisitos declarados de BOAC. Vickers, para este momento, absorbida por la recién formada British Aircraft Corporation, BAC, apostó por el Super VC-10. Dadas las cambiantes condiciones del mercado, esa variante de mayor capacidad tenía un sentido económico considerablemente mayor. 12 VC-10 estándar entraron en servicio durante el primer año del programa, seguidos por 17 Super VC-10 adicionales entregados hasta 1969. Las tripulaciones amaban genuinamente estas aeronaves, sintiendo un verdadero orgullo por una tecnología y capacidad que superaban a la mayoría de sus contemporáneos. Los pasajeros apreciaban la experiencia por igual, disfrutando de una comodidad excepcional unida a una velocidad real. De hecho, el diseño de Vickers se convirtió en el avión civil más rápido en volar rutas transatlánticas, un récord roto solo más tarde por el Concorde. Algunos viajeros, según los informes, reorganizaban sus itinerarios completos específicamente para reservar vuelos operados con aeronaves VC-10. BOAC mantuvo estos reactores volando activamente, aunque no sin recurrentes dolores de cabeza. En los primeros años, se hizo evidente que el diseño conllevaba una complejidad excesiva, con varias características que resultaron ser esencialmente innecesarias en la práctica. Los ingenieros eliminaron primero los sistemas de inversión de empuje en los motores interiores, originalmente instalados en las primeras aeronaves de producción. Más tarde, se descubrió que el sofisticado sistema de aterrizaje automático apenas se utilizaba en el mundo real. Los pilotos simplemente no confiaban plenamente en el piloto automático. La automatización en la aviación sigue siendo un tema controvertido incluso hoy en día, y en los años 60 la idea rozaba lo herético entre muchas tripulaciones. Más allá del escepticismo de los pilotos, aunque la niebla afectaba con frecuencia a Inglaterra y el norte de Europa, el sistema automático ofrecía pocos beneficios prácticos en las rutas del sur del VC-10, donde simplemente no era necesario. Antiguas colonias británicas también operaron un número modesto de estas aeronaves distribuidas entre varias aerolíneas africanas y de Oriente Medio, aunque el tamaño de las flotas se mantuvo pequeño en todo momento. Las aerolíneas de Europa del Este y China también expresaron interés inicialmente, aunque finalmente se decantaron por el Ilyushin y Il-62 soviético.
Vickers luchó por mantener la producción de un avión de pasajeros que nunca alcanzó una verdadera escala comercial. Numerosas propuestas de modernización, incluyendo una variante de transporte dedicada e incluso conceptos de doble cubierta, nunca superaron la fase de planificación. La compañía simplemente carecía de recursos para llevarlas a cabo. Mientras tanto, los competidores seguían avanzando y los fabricantes británicos se rezagaban constantemente. Los aviones VC-10 resultaron, en general, más difíciles de mantener. Su mayor masa estructural elevó el consumo de combustible a pesar de la menor capacidad de pasajeros, y en esta etapa del desarrollo de la aviación, los niveles de ruido también se habían vuelto genuinamente problemáticos. La flexibilidad operativa para aeródromos difíciles, por su parte, ya no tenía una demanda especialmente alta. Aviones más pequeños y sencillos ocupaban cada vez más ese nicho. Las aplicaciones militares resultaron considerablemente más exitosas para la plataforma VC-10. Las aeronaves que sirvieron con la Royal Air Force representaban versiones modificadas con motores potenciados, capacidad de combustible adicional y plena capacidad de reabastecimiento en vuelo. Las entregas comenzaron en 1965 y continuaron en servicio activo durante años después. Más tarde, a finales de los años 70, British Aerospace se hizo cargo de nuevas modificaciones, desarrollando variantes dedicadas de reabastecimiento en vuelo a partir de la célula existente. Entre 1962 y 1970, Vickers construyó 54 aviones VC-10, combinando varias variantes principales. Posiblemente el avión de pasajeros más avanzado técnicamente jamás construido íntegramente en Gran Bretaña. Este programa finalmente fue víctima de errores de cálculo conceptuales, fricciones políticas y una feroz competencia en el mercado. A pesar de ese fracaso comercial, sin embargo, la aeronave demostró su fiabilidad subyacente en repetidas ocasiones. Algunos accidentes que involucraron a los VC-10 se derivaron de errores humanos más que de defectos de diseño, y considerando las regiones a menudo turbulentas donde operaron estas aeronaves, la mayoría de las pérdidas se remontaron en realidad a conflictos militares, terrorismo o incidentes de secuestro, más que a fallos mecánicos. British Airways, sucesora de BOAC, comenzó a retirar los VC-10 del servicio civil en 1974. Algunas aeronaves fueron arrendadas a otras compañías, mientras que otras fueron convertidas y transferidas al servicio de la Royal Air Force. Técnicamente, los VC-10 continuaron volando comercialmente, con un puñado de otros operadores durante un tiempo después, aunque a principios de los años 80, incluso esas operaciones civiles restantes estaban disminuyendo. A principios de los años 90, los fuselajes supervivientes se habían dispersado por completo entre el servicio militar, colecciones de museos o cementerios de aviones. En el servicio militar específicamente, el VC-10 siguió en activo con la Royal Air Force hasta bien entrado el siglo XXI, participando en numerosas operaciones a lo largo del camino. Sin embargo, ese servicio no podía durar para siempre. Finalmente, los programas de modernización de flotas reemplazaron tanto al VC-10 como al Lockheed TriStar, con los más modernos Airbus A330 MRTT de reabastecimiento, y las operaciones de reabastecimiento en vuelo con el VC-10 concluyeron por completo en 2013. Mirando hacia atrás, el Vickers VC-10 se erige como un fascinante caso de estudio de un diseño de aeronave quizás llevado demasiado lejos técnicamente. Visto de una manera, este avión de pasajeros representa una verdadera maravilla de la ingeniería, repleta de soluciones que estaban años adelantadas a su tiempo. Visto de otra manera, adelantado a su tiempo, a menudo sirve como una forma educada de decir que el diseño simplemente se excedió en sus ambiciones. Muchas de sus soluciones de ingeniería resultaron demasiado elaboradas para una industria que no estaba del todo preparada para soportarlas, y dado cómo evolucionó la aviación posteriormente, el VC-10 nunca llegó a ser el triunfo que sus creadores imaginaron. Aún así, sigue siendo, sin lugar a dudas, una leyenda por derecho propio.